Genial. Vamos a inicio de la sesión. Pregunto, ¿alguien se logró instalar Crystal Ball en su computador? Sí, Lisa, yo sí. Genial, gracias, muy bien. Entonces, el Crystal Ball lo vamos a usar la siguiente sesión ya para ver lo poderoso que es esa herramienta. Bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos evaluando el proyecto de inversión y lo que estamos haciendo es un análisis de riesgo. Inicialmente lo estamos haciendo con la herramienta nativa del Excel. Esa es la herramienta que estamos usando. Donde la idea central y fundamental cuando uno hace un análisis de riesgo, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la lógica, no? La lógica es que partimos siempre de una inversión inicial, o sea, un desembolso efectivo que hacemos para una determinada inversión y esperamos que esa inversión nos genere flujo de caja en el futuro. Nos genere flujo de caja en el futuro. Pero ¿qué sucede? El futuro es incierto. Y estos flujos de caja pueden cambiar. Pueden cambiar. Ya sea que puedan aumentar o puedan disminuir. Esos cambios que experimentan mis flujos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, me generan un riesgo. Me generan un riesgo. Y riesgo básicamente es la probabilidad de que un resultado futuro difiera del que nosotros esperamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Como los flujos de caja pueden cambiar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, eso va a hacer que mi valor actual neto también cambie. Entonces, podemos tener nosotros un valor actual neto de 0, ¿sí? De 0. O podemos tener también nosotros un valor actual neto de 0. Puede que tengamos un valor actual neto de menos 10, menos 20. O puede ser que tengamos un valor actual neto positivos de 10, de 40, de 100. Es decir, se van a presentar un conjunto de situaciones donde acá podemos tener menos infinito y acá podemos tener más infinito. Es decir, que estamos ante una presencia, ante la presencia ¿de qué? De una distribución de probabilidades. Donde lo que nos interesa a nosotros, repito, lo que tenemos en este eje son los diferentes valores actual neto que vamos a obtener de acuerdo a los cambios que puedan experimentar los flujos. Y los flujos pueden cambiar, ya sea que se modifique la cantidad que usted quiere vender, ya sea que usted modifique el precio, ya sea que se modifique los costos, los gastos. Cualquiera de estas variables puede hacer un cambio en mis flujos. Entonces, al cambiar los flujos, automáticamente cambia el valor actual neto. Entonces, fíjese usted que nosotros acá tenemos, ¿cuántos escenarios? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 escenarios. Entonces, lo que nos interesaría saber a nosotros como analistas es ver la probabilidad de que el BAN sea mayor a 0. Es decir, nos interesaría saber esta área.
¿cuán probable es que el van sea mayor a 0? ¿O cuán probable es que sea menor a 0? Es decir, nos interesaría saber cuál es la probabilidad de ganar o cuál es la probabilidad de perder. Y este tipo de análisis lo podemos hacer con Crystal Ball, o lo podemos hacer con Excel. Ahora lo voy a hacer con Excel. Espero la siguiente clase. Ya la siguiente clase, chicos, vamos a hacer casos un poquito más larguitos, pero lo vamos a hacer un poquito más rápido, porque ya tenemos práctica. Ya tenemos práctica en la construcción de flujo de caja. Entonces ya tenemos que tener más agilidad en la elaboración de flujos. El examen que les he pasado al grupo, por ejemplo, los estudiantes tienen 1 hora y media para hacerlo. En 1 hora y media tenemos que nosotros desarrollar ese caso, es decir, en una clase. Genial. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta clase es determinar la probabilidad de ganar. ¿Se entiende, chicos, el objetivo de la clase? Sí, Lice, Genial. como que prepararnos para poder solucionarlo en 1 hora y media. Correcto, correcto. Eso es lo que vamos a buscar la siguiente sesión, es prepararnos en la rapidez, ¿no? En resolver casos, tener agilidad, ¿no? Lo importante es que, oigan, se nos está acabando el semestre, ¿no? Pucha, el último mes. ¿Qué tal? Si cree queriendo, ¿no? Bien. Ahora vamos a hacer el análisis de escenarios. Fíjense que este es el caso que les he pasado. Fíjense que es un caso completo. A diferencia de los otros casos, ya me habla de proyecciones. Entonces, en la siguiente clase les voy a enseñar a proyectar, a hacer pronósticos. Si a partir de la historia, les voy a enseñar a pronosticar. Y usted dirá, profesor, ¿y si no tenemos historia, qué hacemos? Bueno, también les voy a enseñar a pronosticar sin historia. Entonces, en la medida de que lo hagamos rápido y avancemos más, me va a permitir a mí poder enseñarle muchas cosas. Entonces, de la siguiente clase ya van a ser más intensas nuestras sesiones para poder llegar a abarcar más temas, ¿no? Interesantes. Bien, estamos aquí en el análisis de riesgo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Estamos desarrollando el caso Salteñamacas, donde ¿qué hemos elaborado? Hemos hecho la evaluación, hemos hecho nuestro modelito, hemos hecho el análisis de sensibilidad, hemos calculado los valores extremos, tornado, telaraña. Ahora estamos en el análisis de escenario. Ya tenemos los 3 escenarios. El pesimista, el más probable y el optimista. Como vamos a hacer análisis de riesgo, yo sugiero que trabajen en miles. Es decir, que este van, lo expresemos en miles. Es decir, que dividamos este señor entre 1000. Y ahora ya tenemos un van expresado en miles. Una vez que tengamos el van expresado en miles de bolivianos, vamos a incluir la probabilidad. La probabilidad. Generalmente, en este caso, la probabilidad vamos a tomar un criterio subjetivo. La probabilidad, lo más probable, le vamos a cargar una probabilidad del 50%. Lo optimista,
un 20% y en lo pesimista un 30%. Estas probabilidades se las asigna desde el punto de vista de un grupo focal, de un grupo de expertos, y es un criterio subjetivo. La regla fundamental o la lógica fundamental es que el escenario base sea lo más probable y a eso le cargamos más probabilidad. Ahora, entre optimista y pesimista va a depender de la postura de las personas que están modelando. Es decir, si lo más probable, si nosotros estamos con una postura optimista, vamos a cargar más probabilidades a este escenario. O sea, un 30 y acá un 20. Pero en este caso, yo estoy cargando más probabilidades a lo pesimista. Es decir, pensando en qué pasaría si pasara lo peor entre lo pesimista y lo optimista. Lo que tiene más peso en el ejemplo que estoy haciendo es el criterio pesimista. Es decir, estoy pensando que tiene más probabilidad de ocurrir lo peor que lo mejor. Esa es la lógica. Ahora, en el examen, queridos estudiantes, el profesor le va a dar los escenarios y les va a dar las probabilidades. Esas son variables que se les va a dar a ustedes. Y obviamente, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Lo que tiene que hacer usted es calcular el van de cada escenario con la herramienta análisis de escenario. Eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces, una vez que tengamos las probabilidades y el van expresado en miles, vamos a comenzar a ver algunas métricas de riesgo, como por ejemplo, el valor actual neto esperado. Valor actual neto esperado. Valor actual neto esperado. El BANE. Entonces, ¿cómo calculamos el BANE? Ahorita les explico. El valor actual neto esperado es una métrica estadística que es parecido al promedio. O sea, el BANE es parecido al promedio. Pero ¿cuál es la diferencia entre el BANE y el promedio? En que el promedio es algo histórico. El valor actual neto esperado es algo futuro. Por ejemplo, existe el criterio estadístico del promedio. Promedio. Usted tiene un promedio histórico, digamos 70. Pero cuando usted habla de promedio esperado, es así futuro. O sea, usted espera que en el futuro tenga un promedio esperado de 75. Entonces, cuando hablamos de esperado, nos referimos al futuro. Cuando hablamos del promedio, nos referimos hacia el pasado. Pero ambos son indicadores de tendencia central, es decir, promedios. En este caso, estamos hablando de que estos valores van a ocurrir en el futuro. Y el futuro es incierto. Entonces, cada escenario tiene su probabilidad de ocurrencia. Cada escenario tiene su probabilidad de ocurrencia. En este caso tenemos tan solo 3 escenarios. Con Crystal Ball podemos hacer 5,000, 200,000, medio millón de escenarios. Esa es la ventaja de usar ese programita. Pero sin embargo, nosotros vamos a usar un criterio tradicional de tan solo 3 escenarios. Entonces la pregunta es, el van esperado. ¿Qué es el van esperado? ¿Qué es el valor actual neto esperado? Quizás para que se entienda un poco esto. Quizás voy a hacer un ejemplo matemático. Por ejemplo, usted da 2 parciales.
¿Ya? Da el parcial 1 y saca 70. Da el parcial 2 y saca 80. Promedio. Señores. ¿Me ayudan con los cálculos? 75. Que es la suma de los dos, ¿sí? El promedio es 75 puntos. Fíjense que el promedio es una medida de tendencia central porque está al centro, o sea, entre estos dos valores. Ahora, esto es, ahora veamos el futuro. El futuro es incierto. Y usted tiene dos materias pendientes. Y uno pues sabe como estudiante, ¿no? El estudiante sabe. Estudian los profesores ya. A ver, le llevo a contar al profesor, ¿sabe qué? ¿Cuánto espera sacar? Yo espero sacar 80, oye, con este profesor. ¿Y cuál es la probabilidad? Ah, ya. La verdad que sacar 80, con este profesor tengo una probabilidad de sacarme un 30%, no, un 60%, la verdad. Genial. Y la otra materia, no, la verdad que está complicado. Bueno, está fácil esta. Esta le iba a vender mínimo con 75 y con una probabilidad de cuánto, ¿no? De 40%. Entonces, ¿cuál es tu promedio esperado? Promedio esperado. Es multiplicar 80 por la probabilidad de ocurrencia, 0,60, más 75 por la probabilidad de ocurrencia, 0,40. ¿Cuánto da, chicos? 78. 78. Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia central entre un promedio y un promedio esperado? En que el promedio esperado, uno es hacia el futuro y usted define cuánto espera tener de nota, pero le asigna una probabilidad. Le asigna una probabilidad. Esta probabilidad pues es subjetiva y está en función de qué? De quién es el docente, la dificultad de la materia y las competencias personales del estudiante. Uno como estudiante sabe sus fortalezas y sabe sus debilidades. Y también sabe el docente, la dificultad y la dificultad misma que le pone el docente y la dificultad misma de la materia. Entonces, un promedio esperado es hacia el futuro, considera probabilidades. Sin embargo, el promedio simple es con base a la historia, con base a la historia. Historia, futuro. Nosotros estamos viendo el futuro. Esto es lo que podría pasar en el futuro. Y estas son las probabilidades de ocurrencia. Entonces, lo que nosotros estamos sacando es una especie de promedio esperado. Pero no le llamamos promedio esperado. Le llamamos valor actual neto. Chicos, ¿se entendió la explicación? Genial. Ahora, si esto lo llevamos a una fórmula estadística, ¿no? El Vane tiene su propia fórmula. Dice que el Vane es igual a ¿qué? Es igual a la sumatoria del escenario número 1 hasta el escenario enésimo del producto ¿de qué? Del van de cada escenario multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de cada escenario. La probabilidad de ocurrencia de cada escenario. Es decir,
Que fíjense, tendría que multiplicar, ¿no, chicos? El van en miles por la probabilidad y luego sumar. Hay una función de Excel que se llama suma producto, donde me pide la matriz 1, el van en miles, y la matriz 2, usted selecciona las probabilidades. La función suma producto, ¿qué es lo que me está haciendo? Esto me está haciendo, miren. Este señor por este señor, más este señor por este señor, más este señor por este señor. Eso es lo que me está haciendo la función suma producto. ¿Correcto? Pero para no hacer este procedimiento extenso, mejor usamos la función suma producto. Y eso está expresado en miles de bolivianos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, los espero que lo calculen, chicos. Me avisan cuando lo tengan, por favor. Ahí está la fórmula. Me avisan, por favor. Ya está, Lisa. Genial. ¿Cómo se interpreta? El valor actual neto esperado es de 103.000 bolivianos, considerando 3 escenarios y cada escenario con su respectiva probabilidad de ocurrencia. Esa es la interpretación. El valor actual neto esperado es de 103.000 bolivianos, considerando 3 escenarios, cada uno con su probabilidad de ocurrencia. Mire usted cómo cambia la figura. ¿Cuánto esperábamos inicialmente? Inicialmente, fíjese usted que esperábamos 113.000 bolivianos, pero esto sería sin considerar las probabilidades. Este valor es sin considerar las probabilidades. Pero ya considerando las probabilidades, es decir, incorporándole un escenario pesimista y optimista, noten ustedes que ya el van se reduce. Ya no es 113, sino es 103.000. Pero este valor es ya considerando las probabilidades y considerando más escenarios. ¿Estamos, señores? ¿Se entiende, chicos? Lisa. Genial. Ahora, otra métrica, ya que vamos a calcular, se llama el coeficiente de variación. El coeficiente de variación. El coeficiente de variación, para su cálculo, requiere primero conocer algunas métricas más. Primero vamos a calcular la varianza.
del van. Vamos a hallar la varianza del van. Vamos a hallar la varianza del van. ¿Y cómo calculamos la varianza del van? La varianza del van esperado. ¿Cómo calculamos la varianza del van esperado? Genial. Entonces, existe una fórmula estadística que se la voy a escribir acá abajito. La varianza del van esperado, ¿a qué es igual? Es igual a la sumatoria del escenario número 1 hasta el escenario número T del producto de qué? Del producto de la diferencia del van del escenario I menos el vane elevado al cuadrado multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de cada escenario. Entonces, fíjese que la varianza del valor actual neto es la diferencia entre el van menos el van al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia. Lamentablemente el Excel no tiene una fórmula para resolver esto. Entonces lo vamos a tener que hacer nosotros de manera manual. Tendríamos que calcular este factor. Calculemos este factor. Es decir, tenemos que calcular nosotros el vane, el van I menos el vane, y esto tiene que estar elevado al cuadrado, ¿no, chicos? Elevado al cuadrado. O sea, ¿qué es lo que estamos calculando? Estamos calculando este factor. Este factor lo vamos a calcular. ¿Y cómo lo hacemos, chicos? Esto lo podemos sacar fácilmente con la función potencia. Si usted coloca potencia, ¿potencia de qué? Del van de este escenario, el escenario I, menos el van esperado inmovilizado. Y todo esto elevado al cuadrado. Esa es la función potencia. Damos un enter y lo arrastramos. ¿Sí? Repito, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando este factor. Porque ya tenemos la probabilidad, ¿no? Fíjense que ya la probabilidad ya la tenemos. Me avisan, jóvenes.
Mientras van calculando, no se olviden que para la siguiente clase tengan habilitado el Crystal Ball. Ya nuestras últimas sesiones van a ser más intensivas. Cuando digo más intensiva, quiere decir que nos vamos a sacar la infundia en clase. ¿Listo? Así que, Listen, sí, Vico, pregunte. yo traté de instalarme lo que dice el Christian Word, pero en mi computadora o en mi Excel no sale. Ya entré a configuración y a todo y no me sale la opción. Me salen otras opciones, pero no me sale el Christian Word. O sea, ¿Qué hago? O sea, o sea, se lo descargó ya y no le aparece. es que busqué en cómo puedo habilitarlo y es en Excel directamente, pero no me sale la opción. Me dice que vaya a elementos no habilitados y ahí supuestamente me tiene que salir, pero no me sale. O es que me lo tengo que descargar aparte. No, claro, exactamente. Tiene que descargarse el Crystal Ball en su computador. Ya se lo descargó. Ah, no, dicen es que lo busqué y me decía que me tendría que salir directamente en el Excel, sino en Ah, elementos deshabilitados. correcto. No, el Crystal Ball se lo tienen que instalar en su computador y luego abrirlo. Ah, ya, dicen, gracias. Genial. Intenten descargárselo. Ustedes son unos capísimos para eso. Son jóvenes, curiosos. Busquen en internet de cómo descargar Crystal Ball y le van a aparecer un montón de tutoriales. O usted, joven, ¿cómo se descargó? Explíquele a sus colegas, por favor. Tengo un estudiante que se descargó el programa, o cualquiera, que explique, por favor, cómo lo hizo. Parece que va a haber paro nomás, ¿no, chicos? El día lunes, ¿no? Parece que sí, dicen. Y es un paro indefinido. Chicos, ¿lo tenemos los cálculos? Genial. Ahora, miren ustedes que la fórmula, queridos estudiantes, dice que hay que multiplicar a este señor por este señor y luego hacer una suma, ¿no? Es decir, multiplicar la probabilidad por este factor más la probabilidad por este factor más la probabilidad por este factor. Pero nosotros
podemos usar la función de Excel que es suma producto, donde me pide la matriz 1, este factor, y la matriz 2, las probabilidades. ¿Y en qué se mide esto? Primero calcúlenlo, por favor. ¿Lo tenemos, jóvenes? Sí, dicen. Genial. Uno de los problemas de la varianza es este cuadradito, pues, ¿no? Como estamos nosotros hablando de dinero, pues en realidad la unidad de medida sería bolivianos al cuadrado, ¿no, chicos? O sea, tiene unidad de medida, ¿no? Yo una vez escribí, la varianza no tiene unidad de medida, pero alguien escribió, tiene unidad de medida. O sea, en realidad la varianza tiene unidad de medida, pero la unidad de medida es adimensional. Es decir, no tiene una dimensión usada o utilizada. Por ejemplo, acá ustedes van, chicos, al mercado y dicen, ok, a ver, véndame tanto. ¿Cuánto vale? 200 bolivianos cuadrados. No existe, pues, chicos, eso, ¿no es? Es por eso que no le colocamos acá nada. La varianza no tiene unidad de medida. La varianza no tiene unidad de medida usada, utilizada o conocida. Tiene una unidad adimensional. Es por eso que no, o sea, sería ilógico colocar bolivianos cuadrados, ¿no? ¿Sí? Porque sería eso lo que tendríamos que escribir, bolivianos cuadrados. Pero como no es lógico ni coherente, no le escribimos nada en unidad. Entonces ese es el gran problema de la varianza, ¿no? Es por eso que nosotros calculamos en estadística lo que se llama la desviación estándar. La desviación estándar sí tiene unidad de medida. En este caso sería miles de bolivianos. Y la desviación estándar simplemente es la raíz de la varianza. Porque fíjense, ¿cómo elimino este cuadrado, chicos? Con una raíz, ¿no ven? Desde el punto de vista matemático. Un cuadrado usted lo elimina con una raíz. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, a al cuadrado, ¿y cómo elimina? Facilingo. Usted le aplica una raíz y sa, ¿no? Y le queda solamente la A. Entonces, nosotros calculamos aquí la raíz de la varianza. Ah, esta sí tiene unidad de medida. ¿Y qué significa la desviación estándar? La desviación, chicos, es cuánto nos alejamos del promedio. Esta varianza, perdón, esta desviación tiene dos signos, positivo y negativo. ¿Qué quiere decir? Que en el mejor de los casos, ¿qué podemos tener? Que al bande le sumamos la desviación. Eso es lo que podemos tener. Y en el peor de los casos, al bande le restamos la desviación. Es que la desviación puede jugar a ambos extremos. Es decir, puede ayudar o puede restar. ¿Se acuerdan de nuestra clase inicial, no? Cuando hablábamos de riesgo.
Nosotros esperamos ¿cuánto? Un bane de ¿cuánto, chicos? De 103,000, ¿no ves? Sin embargo, podría darse que nos alejemos y tengamos un bane, en el mejor de los casos, de 423. Y en el peor de los casos, un bane negativo. Ups, ya aquí apareció riesgo, ¿no, jóvenes? Vean ustedes cuánto nos desviamos de lo esperado. Es decir, cuánto nos alejamos de este valor esperado. Mientras más nos alejemos, existe más riesgo. Mientras usted más se aleje, existe más riesgo. Para empezar, fíjese que en el peor de los casos podemos tener ya un ban negativo, o sea, podemos tener una pérdida de 319,000. Dicen, creo que está mal calculado, sí. Ah, claro, a ver, hay un error, a ver, lo corregimos. A ver, El peor de los casos creo que está mal. en el peor de los casos, sí, tiene razón, gracias. A este señor le tengo que restar la desviación, ¿no? Muy amable. Ahora sí. Muy amable. Ahora sí. Si corregimos esto aquí, es de 215, ¿no? Perfecto. Entonces, vea usted que ya nosotros con el análisis de riesgo sabemos que esto es lo que se espera. Sin embargo, lo mejor que nos puede pasar es tener este ban. Y lo peor, ok, ya lo peor ya contempla pérdidas. Contempla pérdidas. Mientras estos señores se alejen del bane, mientras más se alejen, quiere decir que existe más dispersión. Y si existe más dispersión, existe más riesgo. Y si existe más riesgo, la probabilidad de ganar disminuye. Si existe mucho riesgo, la probabilidad de ganar disminuye. Quizás esto para que me entiendan. Primero hagan los cálculos. Me avisan de que tengamos los cálculos para que quizás lo explique con otros ejemplos más para que esto quede claro. ¿Lo tenemos, chicos?
¿Me avisan, chicos, si lo tienen, por favor? Sí, ya está lista. Genial. Entonces, fíjese que a mayor desviación estándar, mientras la desviación estándar más se apegue al BANE, existe más riesgo. Si lo sobrepasa, existe muchísimo riesgo. Miren, ¿a qué me refiero? A ver, lo hago con ejemplo, a ver, para que se entienda esto. Si usted, por ejemplo, es asalariado, su promedio de ingreso, digamos que sea de 7.000 bolivianos, tiene una desviación, usted, será pues 100 pesos o 200 pesos, ¿no, chicos? Porque a veces usted puede ganar 200 pesos más por horas extra o 200 pesos menos por atrasos, ¿no? O descuentos. Sin embargo, un emprendedor, o sea, una persona que vende, por ejemplo, mocochincho, su ingreso promedio puede ser, digamos, de 5.000. Pero la desviación puede ser de 2.000. Quiere decir que este señor puede ser que en época de calor gane 2.000 bolivianos más del promedio, o quizás sea más drástico, que sea 3.000. Es decir, que pueda desviarse y ganar 8.000, o en por de los casos 2.000. Entonces, ¿cuál corre más riesgo, señores? ¿Cuál ingreso es más riesgoso? ¿El de un asalariado o el de un emprendedor por cuenta propia? ¿Qué me dicen ustedes? El por cuenta propia, Liz. Genial. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si la desviación se aproxima al promedio, existe más riesgo. Si la desviación se aleja del promedio, menos riesgo. ¿Se entiende, chicos, la lógica? Sí, licenciada. Perfecto. Bajo esa lógica, jóvenes, aquí vemos que existe muchísimo riesgo. Miren ustedes, jóvenes, este es el promedio. ¿Y qué pasa con la desviación? Es 3 veces. Sobrepasa el promedio, ¿no es cierto? Entonces estamos ante una situación de elevado riesgo. Pero, sin embargo, el mejor indicador es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se mide en porcentaje. Simplemente es la división entre la desviación y el BANE. Usted agarra y divide la desviación entre el BANE, jóvenes. Y eso lo expresa usted en porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor actual neto esperado puede tener una desviación positiva o negativa del 308%. Es decir, que usted puede tener un BANE superior en 308% o inferior en 308%. ¿Qué les parece, chicos? Mucho riesgo, ¿no es cierto? Ahí dejo la formulita para que lo calculen. ¿Se entendió, chicos, la interpretación? Sí, sí. Genial. Obviamente se dice que existe un elevado riesgo cuando supera el 100%. Si el coeficiente de variación supera el 100%, elevado riesgo. Si está por debajo del 50%, bajo riesgo. Entre 50 y 100 ya es un rango ya preocupante, ¿no? Tenemos un riesgo medio. Bajo, medio, elevado. O sea, medio, 50 a 100. Bajo, menor de 50. Elevado, superior de 100.
Obviamente que estos rangos varían, pues, ¿no? O sea, no existe alguien que diga, ah, bueno, este rango y este rango se debe usar, no. Uno mismo puede desarrollar sus propias categorías, de bajo, elevado, medio, o quizás más categorías, ¿no? Genial. ¿Lo tenemos, chicos? Sí, listen. Genial. Ya con este numerito, ya nosotros podemos calcular inciso C. La probabilidad de éxito. Vamos a calcular la probabilidad de éxito. Y para eso, vamos a colocar acá X. Vamos a colocar aquí 0. Z. 0. Acá miles de bolivianos. Unidades. Acá vamos a colocar probabilidad. Probabilidad. Acá probabilidad de que el van sea mayor a 0. Por favor, tengan la tablita para que les explique ahora cómo se procede. Acá hay que corregir, porque acá se puede interpretar como menos, ¿no? Voy a poner guión bajo, ¿no? ¿Tenemos, chicos, la tablita? Sí, Listen, ya está. Mira. Entonces les explico lo siguiente, miren. Sucede lo siguiente. Como estamos hablando de probabilidades y estamos hablando de la distribución normal. La distribución normal usa el lenguaje Z. Acuérdense ustedes de su clase de estadística. Acá tenían, aquí al centro, tenían ustedes el 0. Acá tenían el -1, -2. Y acá tenían 1. Y acá tenían 2. Genial. Y luego esto se iba pues hasta menos infinito hacia más infinito. Y teníamos la famosa campanita de nuestro amigo Gauss. Genial. Nosotros queremos conocer la probabilidad de que el van sea mayor a 0. Mayor a 0. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos el lenguaje Z, que está en función a los valores de la distribución normal. Y nosotros queremos el lenguaje Bane. El lenguaje Bane que es un lenguaje de dinero, ¿no, chicos? La pregunta que nos hacemos es si el 0 en lenguaje de dinero, ¿a cuánto equivale el lenguaje Z? Este 0 en dinero, ¿a cuánto equivale el lenguaje Z? Para eso existe un proceso que se llama normalización. La normalización quiere decir cambiar de unidad de bolivianos al lenguaje Z. X es este valor. Me pide la media. La media es el valor esperado. Y la desviación estándar es lo que sacamos nosotros. Damos Enter.
¿Y qué quiere decir esto? Que, a ver, primero calcúlenlo, a ver. Lo calculan y ahorita lo analizamos. ¿Lo tenemos, señores? Sí, Lisa. Genial. Entonces, ¿qué quiere decir este valor? Miren ustedes, chicos. Que 0 está en menos 0,33. ¿Qué quiere decir? Que el 0 en lenguaje BANE, o sea, el lenguaje de dinero, equivale a este valor. En lenguaje beta, por ahí más o menos está. Es decir, que nosotros estamos buscando la probabilidad de que el BANE sea mayor que 0. Estamos buscando toda esta área. Esta es la zona de rentabilidad. ¿Y cómo lo encontramos? Usted coloca distribución normal estándar, distribución normal estándar, o inversa de normal estándar, eso. Inversa normal estándar, y selecciona el valor de Z. Ah, no, perdón, me metí chipando. Es nomás distribución normal estándar, ¿ya? Distribución normal estándar. Distribución normal estándar y le pide Z. Punto y coma, ¿qué le pide? Coloque 1. Coloque 1, enter. Y le expresa en porcentaje. Ahorita le explico qué es lo que estamos encontrando. Listen, ¿será que puede volver a calcular Z? Es que me chipé y me sale 1,23. Claro. Es normalización igual. Normalización. Y le pide el valor de X. Selecciona el 0. Punto y coma. Le pide la media. Ahí usted coloca el BANE. Luego le pide la desviación estándar. Selecciona la desviación estándar. Enter. Ya me salió, gracias, Lisa. Genial. Lo que quiero que hagan para la siguiente clase, chicos, es que me hagan las conclusiones y recomendaciones de este caso que hemos hecho. Igual la siguiente clase, conmigo vamos a hacer las conclusiones y recomendaciones de este caso. Pero yo quiero escuchar primero las suyas. ¿Listo? Los escucho primero ustedes y luego lo hacemos conmigo, que es lo más importante. ¿Lo tenemos, jóvenes? Sí, Lisa. Genial, genial, genial. Genial, perfecto.
Ahora, bien, ¿qué es lo que hemos encontrado, queridos estudiantes? Hemos encontrado esta área. Hemos encontrado la probabilidad de pérdida. Cuando nosotros le pusimos acumulado, hemos encontrado la probabilidad desde menos infinito hasta menos 0,33, hasta este valor. Pero a nosotros no nos interesa esa área, nos interesa la otra área. Es por eso que nosotros decimos 100% menos el 37, ¿no, chicos? Porque obviamente la sumatoria de esta área más esta área tiene que sumar el 100%, ¿no es cierto, chicos? Sí, Lisa. Genial. Entonces tenemos una probabilidad de éxito redondeada de un 63%, jóvenes. Miren ustedes, baja probabilidad, ¿no? Más cercana a 50 que cercana a 100, ¿no? ¿Qué le dice eso, jóvenes? Tenemos una baja, muy baja probabilidad de éxito, de 53%. Entonces, mientras mayor sea el coeficiente de variación, chicos, acuérdense de esto, chicos, acuérdense, por favor. Mientras mayor sea el coeficiente de variación, menor va a ser la probabilidad de éxito. Pregunta de examen. Y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué les pido? Conclusiones y recomendaciones, queridos estudiantes. Muy bien. ¿Les salió, chicos, este numerito? A mí sí me salió, Lisa. Genial. ¿A los demás? Chicos. A mí también me salió listo. Perfecto. Genial, chicos. Bien. Le voy a robar 20 minutos de la clase. Estoy un poquito todavía. No sé si notaron mi voz que parece la de Vicente Fernández, ¿no? Un poquito todavía ronca. Pero no podemos atrasarnos en el avance. Así que hemos pasado la clase como he podido. Pero ya la siguiente clase voy a estar, si Dios quiere, a 100%. Y prepárense, chicos, cómprense su Red Bull, su agüita de coco, su cafecito, su agüita, porque vamos a trabajar que da calambre. ¿Estamos? Está bien, Lisa. Genial. Gracias por la tolerancia y les pido que lo vuelvan a hacer, jóvenes, las personas que no me siguieron sobre todo. Vuélvanlo a hacer y vayan leyendo el caso que les pasé e intentando ver, analizándolo. Ese caso lo vamos a hacer la siguiente clase. Un abrazo, chicos. Gracias por la comprensión y feliz fin de semana a todos. Gracias, Alicia. Hasta luego, Licen. Hasta luego, gracias. Hasta luego.